de la clase 7. Vamos a empezar con una presentación y acuérdense que cuando yo presento, como es un PowerPoint, no puedo ver el chat. Entonces, si alguno tiene alguna duda, me pregunta directamente. Se activa el micrófono y pregunta, no hay problema. Si yo estoy hablando, no es que voy a sentir que interrumpe ni nada por el estilo. Pero bueno, recuerden eso, que no veo el chat. Y me voy a quitar la cámara como para optimizar los recursos, ¿sí? Me quito la cámara y ahí voy a... Buenas tardes. Buenas tardes. A ver si puedo compartir. ¿Por qué no me aparece acá? A ver, algo pasa. Ahí está. Clase 7. Ahí vamos. Bien. Bueno, confírmenme si están viendo el PowerPoint. Sí, profe. Sí, se está viendo, profe. Bárbaro. Bueno, entonces, esta clase 7 tiene dos partes. Una parte que está relacionada con todo lo que es resolución de triángulos rectángulos y otra parte que es referida a las funciones trigonométricas, pero de cualquier ángulo, que para ello vamos a tener que pensar en lo que se llama circunferencia trigonométrica, ¿sí? Entonces, esta presentación se refiere a la resolución de triángulos rectángulos. Después de terminarla vamos a ir a resolver algunos de los ejercicios propuestos en el manual, ¿sí? Pero primero vamos a ir recorriendo toda la teoría con esta presentación. Bueno, entonces, ustedes saben que cuando tenemos un triángulo rectángulo, más allá de la posición que tenga el triángulo rectángulo, para que un triángulo sea rectángulo, ¿no? Uno de sus ángulos interiores sí o sí tiene que ser de 90 grados, ¿sí? Entonces acá me lo indican con este cuadradito, entonces estoy segura o seguro de que cada uno de estos triángulos son rectángulos. Bien, si un ángulo interior mide 90 grados, les pregunto a ustedes, los otros dos, no sé, llamémoslo alfa y beta, en particular, cada uno en particular, ¿qué tipo de ángulos van a ser? Agudo. Agudos, exactamente, ¿sí? Si yo tengo que formar un triángulo y ya uno de sus ángulos interiores mide 90 grados, los otros dos, sí o sí, van a tener que ser ángulos agudos, ¿no? Entonces, eso va a suceder siempre, en todo triángulo rectángulo, no importa si el formato que tenga, si tiene un ángulo recto, confirmo que los otros dos ángulos interiores son agudos. Bueno, y nosotros sabemos que en todo triángulo, ¿sí? Se cumple que si sumo a los tres ángulos interiores, ¿cuánto da? 180 grados. 180. Grados. Muy bien. Entonces, si ya en un triángulo rectángulo, estamos trabajando en un triángulo rectángulo, ya uno fijo es de 90 grados, entonces estos dos que son los agudos van a tener que sumar ¿cuánto? 90. Los 90 restantes, ¿no es cierto? Entonces, esta es una propiedad que vamos a utilizar, ¿sí? Siempre en todo triángulo rectángulo, los dos ángulos agudos son complementarios, es decir, suman 90 grados. Esta relación, ¿sí? Involucra solamente ángulos. Esto es ángulo, ángulo, ángulo. ¿Cuándo nos va a ser de utilidad esta relación? Y cuando nos den un ejercicio en donde nos den como dato uno de los ángulos agudos y me pidan calcular el otro, ¿sí? Ahora, si me dan un triángulo rectángulo y solamente me dicen, bueno, mira, el único ángulo que conocemos, que te puedo dar la información de la amplitud es de 90 grados, y bueno, yo no sé cuánto miden estos dos, te puedo decir que son agudos, qué sé yo, pero puede ser que este mida 20 y este mida 70, o este mida 30 y este mida 60. Hay un montón, infinitas posibilidades, digamos, de combinar amplitudes para que sean complementarios. Pero si yo a uno de los dos sí lo conozco concretamente como dato, bueno, esta relación me va a servir para calcular el otro. Bueno, esta es una relación que vamos a usar. Que relaciona entonces involucra solamente ángulos. Bueno, ahora, en cuestión de los lados, todos sabemos que en un triángulo rectángulo los lados reciben un nombre especial. Este lado, el que está enfrente al ángulo recto, siempre recibe el nombre de ¿qué? ¿Se acuerdan? Hipotenusa. De hipotenusa, ¿sí? Y los dos lados que forman al ángulo recto son los catetos, de forma indistinta.
A veces se lo llama cateto 1, cateto 2, pero como para diferenciarla de alguna forma, pero bueno, son catetos, ¿sí? Entonces, en este celestito que tengo acá, los catetos son estos dos. ¿Por qué? Porque son los lados que forman el ángulo recto. Y la hipotenusa es el lado que siempre va a estar opuesto, enfrente al ángulo recto. Y como el ángulo recto siempre de los tres va a ser el ángulo mayor, la hipotenusa siempre va a ser el lado mayor. ¿Se acuerdan que en una de las clases anteriores vimos que en todo triángulo al ángulo mayor se le opone siempre el lado mayor? Con lo cual siempre sabemos que en un triángulo rectángulo el mayor de los lados va a ser la hipotenusa, ¿sí? Y después tengo los otros dos catetos. Bueno, entonces, esto de hipotenusa y catetos, esta denominación, digamos, de los lados, solamente tiene sentido cuando estamos trabajando sobre un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, los lados se denominan de una forma especial, ¿sí? Siempre trabajando en un triángulo rectángulo. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, y los catetos son los lados que forman al ángulo recto. Entonces, ojo con que, no sé, si uno tiene un triángulo cualquiera, yo acá no tengo regla, ¿no? Pero tengo un triángulo cualquiera, no me especifican la amplitud de ninguno de sus ángulos interiores, o sea que yo no puedo confirmar si hay alguno, aunque me parezca a la vista, que es recto. Bueno, entonces, si acá me dan un triángulo cualquiera y me dicen, ¿cuál es la hipotenusa? No tiene sentido esa pregunta, ¿sí? Eso siempre recuérdenlo. Porque para poder ubicar a la hipotenusa o a los catetos, necesito identificar sí o sí cuál es el ángulo interior recto. Entonces, si a mí me dan un triángulo que no es rectángulo, no tiene sentido hablar ni de hipotenusa ni de catetos. Bueno, avancemos un poco más. El teorema de Pitágoras nosotros ya lo usamos en otras situaciones, ¿sí? Sabemos que lo que plantea es que en un triángulo rectángulo siempre se cumple que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Entonces ahí tengo un triángulo rectángulo, acá me faltó aclarar que confirmar que es un ángulo recto. Entonces sabemos que en todo triángulo rectángulo esta relación se cumple siempre. Esta relación pitagórica que involucra lado, lado y lado. ¿La vamos a usar? Sí, la vamos a usar. ¿Sí? Como la otra que solamente involucraba ángulos, la de que beta más alfa, o sea, los dos ángulos interiores suman 90 grados, esta también la vamos a usar. Sí, pero tengan bien en cuenta esto. Esto es una relación que solamente involucra ángulos. Esta es una relación que solamente involucra lados. ¿Cuándo nos va a ser de utilidad en un ejercicio el teorema de Pitágoras? Y cuando tengamos como dato 2 de los lados y nos pidan calcular el que falta, ¿sí? Si a mí en un triángulo rectángulo me dicen, mira, este cateto mide 5 centímetros, calcula los otros lados, bueno, esta relación, si bien se cumple en este triángulo rectángulo, esta relación no me alcanza para averiguar la hipotenusa y el cateto que me falta, porque lo único que podría reemplazar es el valor de uno de los catetos, ¿sí? Pero este cateto me quedaría como incógnita y esta hipotenusa me quedaría como incógnita. Entonces, la relación pitagórica me sirve siempre y cuando tenga como dato 2 de los lados de un triángulo rectángulo, ¿sí? La cosa cambia si me dicen, bueno, mira que la hipotenusa mide 8 centímetros. Bueno, entonces ahí la cuestión toma otro color. ¿Por qué? Porque acá la hipotenusa la puedo reemplazar por su medida, que es de 8 centímetros. Entonces, ¿quién me queda como incógnita? Solamente el cateto que acá está como denominado 1, ¿sí? Uno de los catetos. Entonces, resuelvo, despejo y obtengo el valor del cateto, que acuérdense que siempre que uno despeja usando la propiedad pitagórica, pero en donde está uno seguro que la incógnita representa a un lado del triángulo, siempre me quedo con el valor positivo, ¿no? Entonces, esto no lo resuelvo porque ustedes ya lo hicieron, de hecho, en ejercicios un poco más complejos, ¿sí? Pero simplemente como para repasar las relaciones que vamos a tener que utilizar en los problemas siguientes. Bueno, vamos a lo que nos interesa. Ahí ya alguien me estuvo preguntando antes de comenzar la clase por algunas cuestiones de trigonometría y aparecía esto de cateto opuesto y cateto adyacente, ¿sí? Y hasta el momento yo no nombré
ni cateto opuesto, ni cateto adyacente. ¿Cuándo empezamos a hablar de cateto opuesto o cateto adyacente? ¿O cuándo tiene sentido? Cuando en un triángulo rectángulo yo me ubico, me sitúo en uno de los ángulos agudos, ¿sí? Entonces, yo acá elegí situarme en este ángulo interno que es agudo, obviamente, que bueno, lo podría haber llamado B con el mismo vértice, pero bueno, lo llamé beta. Entonces, si yo pongo el foco en este ángulo, ¿sí? Obviamente que este lado es la hipotenusa, siempre va a ser la hipotenusa, porque es el que está enfrente al ángulo recto, y estos son los dos catetos, ¿sí? Un cateto, otro cateto. Bien, ahora si yo pongo el foco en el ángulo beta, estos dos catetos empiezan a tomar un rol. Es decir, el cateto este que está acá, esperen que agarro otro color porque me quedo con el mismo color que el triángulo. Este cateto que está acá, este lado es uno de los catetos, obviamente, y está justo enfrente, opuesto al ángulo que yo elegí situarme. Entonces se dice que ese cateto es cateto opuesto ¿a quién? A beta. O sea, hablar de cateto opuesto o cateto adyacente siempre tiene sentido si digo respecto a qué ángulo. ¿Sí? Este es el cateto opuesto al ángulo beta. En cambio, el cateto CB es el cateto adyacente a beta. En el mismo triángulo, si yo en lugar de haberme situado en B, en beta, me sitúo acá en este ángulo interior alfa, les pregunto a ustedes, este que está acá, AC, ahora, ¿es cateto qué del ángulo alfa? Adyacente. Exactamente. El mismo lado que acá era opuesto, también puede cumplir el rol de adyacente. ¿Por qué? Porque estoy situada en el otro de los ángulos agudos. Entonces, AC, ¿sí? Va a ser opuesto o adyacente dependiendo de en qué ángulo agudo uno se sitúa. Entonces, yo no puedo tirar así de forma suelta, mirar un triángulo rectángulo y decir, este lado es el opuesto. ¿Cómo? ¿Opuesto a quién? ¿Sí? ¿O adyacente a quién? Entonces, esto es algo que ustedes tienen que tener bien en claro, ¿sí? Cuando hablamos de catetos opuestos o catetos adyacentes, siempre lo hacemos en referencia a uno de los dos ángulos agudos. Tampoco tiene sentido colocarse o ubicarse en el ángulo recto, porque el ángulo recto justamente está formado por dos catetos. Entonces, es como que, bueno, los dos catetos serían adyacentes a él, ¿sí? Porque siempre el adyacente, ¿qué es? Es uno de los catetos que forma el ángulo en cuestión. Fíjense que el ángulo agudo A o alfa está formado por un cateto y por la hipotenusa. Bueno, entonces este cateto es el cateto adyacente, ¿sí? Acá beta está formado por la hipotenusa y por este cateto. Entonces CB es el cateto adyacente. Bueno, entonces uno no tendría sentido ubicarse en el ángulo recto y hablar de cateto opuesto adyacente. Solamente tiene sentido relacionar, ¿sí?, a los catetos para dar esta definición de opuesto adyacente con alguno de los ángulos agudos, ¿sí? Bueno, entonces, ahora sí vamos a empezar a hablar de trigonometría de los triángulos rectángulos. Sí, en un principio vamos a hablar de trigonometría, pero siempre pensando que estamos trabajando con triángulos rectángulos. Y ustedes saben que la trigonometría es una rama muy importante de la matemática que surge de estudiar cómo se relacionan los lados y los ángulos de un triángulo. Bueno, entonces, inicialmente nosotros estudiamos cómo se relacionan los lados y los ángulos de quién, de un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, fíjense lo primero que vamos a hacer. Vamos a formar razones, ¿sí? ¿Entre quién? Entre lados de un triángulo rectángulo. Esto también lo repasamos en una de las clases anteriores. El concepto de razón. Una razón no es más que una división, ¿sí? Es el resultado de dividir dos valores. Entonces, una razón es un numerito suelto que surge de una división, ¿sí? Entonces, esta razón va a ser siempre un numerito sin unidades de medida, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno tiene los lados de un triángulo rectángulo, si uno se sitúa en el ángulo, en acá yo lo llamé alfa, bueno, tengo el cateto opuesto, el cateto adyacente, bueno, y obviamente acá no lo anoté, pero la hipotenusa. Entre estos tres lados,
yo puedo armar diferentes razones. Es decir, yo puedo combinar a estos lados, yo voy a dividir un lado dividido otro lado. Así voy a armar estas razones, ¿sí? Entonces, las tres razones principales o directas son estas, ¿sí? Si divido ¿a quién? Al opuesto por la hipotenusa, al adyacente por la hipotenusa y al opuesto por el adyacente. Bueno, son tres razones, son tres divisiones. Elegí dividir a dos lados de un triángulo rectángulo, ¿sí? Bueno, estas razones, ¿sí? Que son denominadas razones trigonométricas, se dice que son las directas, ¿sí? Después, más adelante van a aparecer, porque alguien me podría haber dicho, ¿y por qué no dividiste al revés? Hipotenusa sobre cateto opuesto. Sí, también se puede, esta también es una razón trigonométrica, pero no es una de las tres directas, ¿sí? Entonces, primero vamos a analizar estas tres directas, ¿sí? Entonces, bueno, acá, Clara, ¿surgen de dónde? De la división de dos lados de un triángulo rectángulo, claro. Y sí, seguro de un triángulo rectángulo, porque si hablo de opuesto, de hipotenusa, si hablo de catetos, obviamente que el triángulo con el que estoy trabajando tiene que ser un triángulo rectángulo. Y además, vuelve a aclarar acá, estas razones se forman situándonos en uno de los ángulos agudos del triángulo, ¿sí? Entonces acá se supone que estoy situada en este ángulo. Bueno, entonces eso es por ahora, eso es una razón trigonométrica. Surge de dividir dos lados de un triángulo rectángulo. Bueno, bien. Entonces, fíjense, acá tengo dos triángulos rectángulos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a calcular las razones trigonométricas de este ángulo alfa, que no tengo idea cuánto vale, no, tampoco me interesa, pero ¿qué quiero hacer? A este ángulo alfa le quiero calcular esas tres razones trigonométricas que definí en la diapositiva anterior, ¿sí? Y lo voy a hacer trabajando en dos triángulos distintos. En el triángulo rectángulo ABC, que es este, ABC, que es un triángulo rectángulo, sí, acá yo lo hice en GeoGebra, entonces, bueno, es evidente que es rectángulo, en donde puedo definir, si estos fuesen centímetros, bueno, digo, el lado este, que es un cateto AB, mide 4 centímetros, y este otro cateto, BC, mide 1, 2, 3 centímetros, ¿sí? ¿Y yo qué quiero formar? Quiero formar esas tres razones trigonométricas. Ah, pero aparte de usar a los catetos, también usaba la hipotenusa. Entonces, bueno, tendría que saber cuánto mide la hipotenusa para conformar esas divisiones. Y lo mismo en el triángulo rectángulo grandote, en el AMN. Este cateto de A hasta M, ¿sí? Fíjense lo que hice fue duplicar su longitud. De A hasta M hay 8 centímetros, ¿no? De acá hasta acá. Y de N hasta M hay, acá tengo esta referencia, 6 centímetros. Entonces, ¿qué hice con el triangulito chiquito? Ah, lo amplifiqué, digamos, lo agrandé, pero ¿de qué forma? De forma proporcional. ¿Por qué? Porque este cateto lo agrandé al doble, este cateto también. Ah, entonces la hipotenusa también se tiene que haber agrandado al doble. ¿Por qué? Porque los ángulos interiores todos se mantienen. Entonces, obviamente que la relación que hay entre esta hipotenusa chiquitita y esta más grande también tiene que ser la misma que hay entre cada uno de estos lados homólogos, ¿no? La cuestión es que, bueno, si yo quiero calcular de forma exacta el valor de esta hipotenusa, ¿qué les parece? ¿Qué podría aplicar para calcular cuál es la medida desde A hasta C? Perdón, ¿puedo hacer una Cateto. pregunta? Ahora sí, y alguien dijo si me podía hacer una pregunta. Ah, sí. Sí, porque no sé si es mi computadora que no estoy viendo la imagen. ¿Hay alguien más que no esté viendo la imagen? ¿Se ve la diapositiva? Yo veo la diapositiva. Sí. A ver, fíjate, no sé quién, porque yo no veo los nombres tampoco de quien me pregunta. La alumna que me dice que no ve la diapositiva. Donde está mi cuadradito, si vos cliqueás ahí, porque a veces hay que cliquear ahí y como que cambia, te muestra lo que yo estoy proyectando. ¿Estás desde un celular o de una compu? No, de una notebook. De una notebook. Bueno, ¿vos ves mi cuadradito que debe de estar AF, me parece? O F, no me acuerdo qué nombre.
Bueno, si vos cliqueás ahí, ¿hay alguna opción o hay Ahí algunos está, tres? ahí te veo, ahí sí. ¿Ahí ves la Sí, imagen? sí, 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 sí. Ah, buenísimo. Ahora sí, gracias. No, no, de nada. Cuando es así, chicos, avísenme en cuanto tengan el problema, así no van pasando, no va pasando el tiempo y se van perdiendo la clase, no hay problema, ¿sí? Sí, Gracias. pero muchas veces pasa eso. Para Eh, no volverte a interrumpir, Ana, salgo de la reunión. Está todo bajo control, ¿sabes? bueno, bárbaro. Bueno, un Gracias, besito. Roxana. Gracias, Ana. De nada, hasta luego. Chau, chau. Chao. Bueno, Profe, entonces, decime. yo tampoco te puedo ver y toco y no me aparece. Vos, pero la diapositiva, yo me desactivé la cámara como para optimizar los recursos y entonces nada más tendrían que estar viendo la diapositiva. ¿Vos no estás viendo nada? No, Bueno, a ver, ¿vos estás desde un celu o desde desde la compu. desde la compu? Bueno, entonces, ¿ves mi cuadradito donde está AF? No me acuerdo Sí. este mail cómo me nombra. Bueno, a ver, cliqué ahí o no sé si hay tres puntitos y ahí tendría que aparecerte. No, no aparece. O clic derecho, no sé, la otra alumna, ¿qué apretaste? ¿Te diste cuenta que apretaste o No, ¿dónde está tu nombre? sí? A ese. ¿No? No, no me aparece. A ver, Si no espera. sale, voy a entrar para ver si... Bueno, sí, a ver, fíjate de salir y volver a entrar. A veces puede pasar también eso. Bueno, Chequéate ahí. Bueno, la cuestión es que yo quiero acá al costado, no quiero escribir porque ahora va a aparecer en la presentación, pero yo quiero armar esas razones. O sea, quiero agarrar y dividir el opuesto por la hipotenusa. Quiero dividir el adyacente por la hipotenusa y también quiero dividir el opuesto por el adyacente. Quiero armar esas divisiones, esas razones. Entonces, esas razones van a ser todas en referencia a quién, a este ángulo alfa. Entonces, si yo estoy considerando el ángulo alfa este cateto va a ser el opuesto y este va a ser el adyacente. Profe, Decime. entonces utilizaría tangentes igual a cateto opuesto sobre adyacente. Sí. Claro, ahí van a aparecer eso, pero la cuestión es que, yo, bueno, voy a necesitar la hipotenusa, voy a necesitar, para hacer esas divisiones concretas, voy a tener que Claro. necesitar esta medida. Entonces ustedes me habían dicho, bueno, aplico Pitágoras, Sí. ¿por qué? Porque en este triangulito chiquito conozco este lado y este lado. Bueno, entonces la hipotenusa la puedo calcular, porque a un cateto lo conozco, al otro cateto lo conozco, reemplazo, ¿ven? Yo reemplacé sin centímetros, como para agilizar, porque como estaba todo en centímetros, digo, bueno, trabajo sin las unidades de medida, resuelvo 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, 25, y ese cuadrado pasa como raíz. Después se Y me- multiplica por 2, ¿no? O sea, para dar el valor total de la hipotenusa. Exactamente, entonces si este mide 5 centímetros, y bueno, desde A hasta N, ¿sí? Va a medir el doble. ¿Por qué? Porque son dos triángulos semejantes, ¿sí? Entonces ya sé que si todos los lados se agrandaron al doble, la hipotenusa va a pasar lo mismo. Bueno, ya tengo todos los lados. Bueno, entonces vamos a armar la primera razón que definimos ahí en la diapositiva anterior. Una razón trigonométrica es esto, es simplemente la división de qué? De lo que vale el cateto opuesto por la hipotenusa. Bueno, entonces voy a trabajar en el triangulito chiquitito. Entonces, ¿opuesto a quién? ¿A quién estoy haciendo referencia? Al ángulo alfa. Bueno, entonces el opuesto es el de 3 centímetros y la hipotenusa es de 5 centímetros. Entonces, ¿ven lo que yo les decía? Cada vez que divida centímetros y 2 centímetros se va a simplificar. ¿Y qué me va a quedar? Una simple cuentita de 3 dividido 5, bueno, que en este caso me da 0,6. Bueno, eso es una razón, es el resultado de una división. Bueno, esto es una razón trigonométrica, ese resultado. Bien. Bueno, pero si yo hubiese, en vez de trabajado con el triangulito chiquito, hubiese trabajado con el triángulo grandote, no hubiese dividido al 3 con el 5. No, claro, hubiese dividido al 6 con el 10, o sea, su cateto opuesto, dividido su hipotenusa. Bueno, pero fijémonos qué sucede. Cuando yo hago 6 dividido 10, esto me da exactamente lo mismo. Me da 0,6. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que yo quiero calcular el cateto opuesto dividido la hipotenusa de quién, de este ángulo alfa, me va a dar lo mismo, independientemente si trabaje con un triángulo chiquitito, con uno más grande o con cualquier otro.
Si este ángulo alfa lo mantengo intacto, esta división de su cateto opuesto dividido su hipotenusa siempre me da lo mismo. Bueno, a ese número, a ese resultado, se le da un nombre. ¿Qué nombre se le da a ese resultado? Seno de un ángulo. O sea que este es el seno de ¿qué ángulo? De este ángulo alfa, que, bueno, acá no me dijeron cuánto valía, pero el seno de este ángulo es un número. ¿De dónde surge? De hacer esta división, ¿sí? De cateto opuesto dividido hipotenusa. ¿Y depende de qué triángulo rectángulo yo use? No, no importa. Vos tenés que usar un triángulo rectángulo en donde este ángulo sea uno de sus ángulos agudos. Entonces, ese valor va a mantenerse. Bueno, entonces a ese valor le ponemos un nombre. El seno del ángulo. ¿Se entiende? Esto es medio recapitulación de lo que ustedes tendrían que haber visto en la clase pasada, ¿sí? Entonces, por eso me interesa que vayamos todos juntos. Así que si no se entiende algo, me preguntan. Bueno, esa era una. Bueno, ahora, otra de las razones, ¿cuál era? Esta. Bueno, quiero dividir el adyacente dividido la hipotenusa. ¿De quién? Del ángulo alfa. Bueno, entonces elijo trabajar con el triángulo chiquitito. El adyacente es el de 4 centímetros, la hipotenusa es de 5. Bueno, cuando divido, ¿esto qué me da? Un simple número. En este caso me da 0,8. Bien, y si hubiese usado el triángulo rectángulo grandote, el resultado no iba a cambiar. ¿Por qué? Porque tengo que dividir este cateto que es adyacente, que es el de 8, dividido 10, que es la hipotenusa más grande. ¿Y eso cuánto me daba? También me daba 0,8. Entonces, cada vez que dividas el cateto adyacente dividido la hipotenusa de ¿quién? De este ángulo alfa, no importa en qué triángulo o rectángulo trabajes, siempre te va a dar 0,8. Bueno, a ese numerito le damos este nombre, coseno de alfa. ¿Sí? Entonces, el coseno de un ángulo, ¿de dónde surge? De dividir el cateto adyacente sobre hipotenusa. Y bueno, y lo mismo con la tercera razón trigonométrica, que consiste en dividir los catetos entre sí en este orden, opuesto dividido adyacente. Entonces, no importa si yo uso los catetos del triángulo chiquitito o del grande, que el resultado se va a mantener. Bueno, y a ese resultado se le pone el nombre de tangente. Entonces, estas tres son las razones trigonométricas principales. Tengan bien en cuenta esto, entre la palabrita seno y el ángulo no hay nada, acá no hay un por. ¿Sí? Entonces, esto no tiene sentido. Si yo en un examen veo esto, el seno da 0,8, esto automáticamente lo tachamos. El seno solo no existe. El seno, el coseno, la tangente, bueno, y las otras tres recíprocas siempre se le aplican a un ángulo. Entonces, acá tenés que tener o el nombre de un ángulo o el valor de un ángulo. ¿Sí? Entonces, para que el seno exista siempre, o el coseno, o la tangente, siempre tiene que estar aplicado a un ángulo. Entonces lo puedes definir con el nombre o con la amplitud, pero no existe sola. Y entre el ángulo y la razón trigonométrica, ya sea este nombrecito, no hay un por ni nada por el estilo. Bueno, entonces ven ahí la conclusión. Las razones trigonométricas dependen de ¿quién? Del ángulo en cuestión, y no de las longitudes de los lados del triángulo rectángulo con el que estamos trabajando. Entonces, esta es la definición formal de las tres razones trigonométricas directas, digamos, de las más importantes. Entonces, una regla mnemotécnica, ¿sí? Que seguro que muchos ya la conocen. Esto no es una palabra, ¿no? Pero SOHCAHTOA, que son simplemente iniciales, es una forma de acordarme en qué sentido y a qué lados divide cada una de las tres razones trigonométricas principales. La S de seno, el seno de un ángulo, ¿de dónde surge? De dividir opuesto por hipotenusa. Bueno, el coseno surge de dividir adyacente por hipotenusa. Y la tangente surge de dividir opuesto por adyacente. ¿Sí? Entonces es una regla, porque a veces nos empezamos a marear, el seno, ¿quiénes dividían? ¿En qué sentido? Bueno, entonces esta reglita, esta especie de palabra, digamos, de 9 letras, ¿sí? Separada como en bloques de 3, me indican
a qué lados tengo que dividir para el seno, para el coseno y para la tangente y en qué orden. ¿Sí? Acuérdense que la h va siempre, digamos, última en esta terna. Y ahí aparecen, justo lo que me había preguntado un compañero al principio de todo, estas razones que también se pueden armar dividiendo dos lados de un triángulo rectángulo, pero bueno, en otro sentido, ¿sí? Si yo en vez de hacer opuesto dividido hipotenusa lo hago al revés, bueno, esto me va a dar distinto. Bueno, ¿y qué nombre le ponemos a este resultado? Bueno, la cosecante del ángulo, ¿sí? Bueno, y si divido esto al revés, me va a dar distinto. Bueno, ¿y qué nombre le damos a ese resultado? Secante. Y lo mismo con esta división, si yo divido adyacente por opuesto, el nombre que recibe es de cotangente, ¿sí? Bueno, ¿qué más había por acá? Bueno, y esto también que habíamos hablado también al principio de la clase, cuando yo pregunté si había alguna duda. Bueno, estas son relaciones que vamos a usar mucho, claro, porque cada función de estas que se llaman, de estas tres, que son las como directas, se relacionan con ¿qué? Con estas tres que se le dice las recíprocas, o a veces también las inversas, ¿sí? Porque está justamente todo invertido. Entonces, cada una se relaciona con se dice como su cofunción. El seno se relaciona con la cosecante. ¿Por qué? Por esto que yo les decía antes, sí lo vuelvo a repetir, lo había dicho en los primeros minutos, pero bueno, no estamos conectados todos. Cuando yo tengo el seno de un ángulo, no sé, el seno de beta, si yo el seno de beta, que es un ángulo cualquiera, ni lo conozco, pero si al seno de beta lo multiplico por la cosecante de ese mismo ángulo, ¿sí? Y yo esto defino a cada una de estas razones trigonométricas de esta forma, como la división de lados de un triángulo rectángulo, para buscar el seno de un ángulo que tengo que agarrar el opuesto y dividirlo por la hipotenusa, ¿no es cierto? Y para buscar la cosecante de ese ángulo que tengo que agarrar, agarro la hipotenusa y la divido por su opuesto, ¿sí? Obviamente trabajando en el mismo triángulo rectángulo, ¿no? Este debería ser beta, este es el opuesto y esta es la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa, acá está abajo, vale algo. Bueno, acá va a valer lo mismo. Entonces esto y esto se simplifican, me quedan en unos. El opuesto va a ser de una longitud, bueno, pero acá también. O sea que esto también se simplifica. Entonces, ¿cuánto te va a dar el seno de un ángulo por la cosecante de ese mismo ángulo? Siempre te va a dar 1. ¿Sí? Entonces ven que acá yo a propósito puse otra letra porque no es que siempre se usa tita. Entonces, una forma de relacionar, o sea, de que en una misma, esto se llama identidad, ¿no? En una misma identidad aparezca el seno y la cosecante es esta relación. La cosecante, si yo despejo de acá, la cosecante de un ángulo, la puedo escribir como 1 sobre el seno de ese mismo ángulo. Llámese beta, tita, alfa, quien sea. Y de forma análoga encuentro estas otras dos relaciones, ¿sí? Entonces, estas son relaciones que se usan mucho. Bueno, hasta ahí me quieren preguntar algo, hablé mucho, díganme. Escucho, ¿eh? Se entendió. ¿Se entendió? Bueno, en medio que le largué todo de repente, estuve haciendo como una rápida revisión de todo lo que, no de todo, de todo no, de algunas de las cuestiones de la clase 6 que sí o sí las necesitamos para la clase 7, por eso las recapitulé. Bueno, entonces el tema de la clase de hoy, ¿cuál es? Es este en realidad, resolver un triángulo rectángulo. ¿Y qué es resolver un triángulo rectángulo? Resolver un triángulo rectángulo significa averiguar los tres lados y la amplitud de sus ángulos agudos. O sea, yo tengo un triángulo rectángulo, bueno, obviamente siempre voy a tener como dato al ángulo recto. Bueno, entonces resolver un triángulo rectángulo es poder definir cuánto miden los tres lados y cuál es la amplitud de los dos ángulos agudos. O sea, definir todos sus elementos, ¿sí? Obviamente que siempre me van a dar datos, siempre me van a dar dos datos. Y esos datos que me den a veces va a ser un lado y otro lado, y otras veces va a ser un ángulo, de los agudos, obvio, y un lado.
Bueno, con estos, simplemente con que me den dos datos, no importa si esta dupla o esta dupla, aplicando estas relaciones que vimos, voy a poder calcular las medidas de todos los elementos restantes, ¿sí? La relación pitagórica, la propiedad de que los ángulos agudos son complementarios y estas razones trigonométricas que vimos recién. Esta es la teoría que hay que saber. ¿Para qué? Para poder resolver un triángulo rectángulo, ¿sí? Y después resolver problemas. Pero entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver triángulos rectángulos así, bien directo. Le voy a dar un triángulo rectángulo. Le voy a decir, bueno, no sé, esto mide 10 centímetros, esto mide 20 grados. Bueno, calcula todo lo demás, ¿sí? Después de hacer un par de ejercicios así bien directos, ahí vamos a pasar a algún problema, ¿sí? Entonces la diapositiva se va a terminar acá. A ver, me parece que sí, si no me... Sí. Ahí está. Descarto y ahí yo se supone que dejé de... Sí, se dejó de compartir, ahí aparezco yo, para los que no me conocen, que se acoplaron ahí un poquito después. Yo ni me presenté, para los que son de la otra comisión, mi nombre es Ana Laura, ¿sí? Bueno, entonces como hoy Graciela está con unos temas familiares, acoplamos a la comisión 1040 esta clase. Bueno, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Los ejercicios. Y para eso le voy a tener que compartir la pantalla completa y vamos a ir a la pizarra, que no la tengo abierta. Esperen que la abro. Y necesito que ustedes me confirmen si están viendo la pizarra. Sí, se ve. Sí, Bien, va. Se ve. Bueno, estos ejemplos no son del manual, ¿sí? Son simplemente como para ejercitar cómo se resuelve un triángulo rectángulo y también ejercitar, lo que yo les recomiendo es que tengan a mano su calculadora científica para todos ir chequeando que les vayan dando los mismos resultados por cuestión de cómo cada una de las calculadoras científicas necesita que le ingresemos los datos de una manera particular, ¿sí? Y eso lo voy descubriendo en la marcha, ¿sí? Entonces, lo importante es que vayan resolviendo a la par mío. ¿Saben qué? Esperen que no tengo enchufada la compu, si no se me va. Ahí está, la batería ya se me está apagando. Esperen que voy a... Ahí está. Me quito la cámara. Siempre me dicen que funciona mejor, no sé, porque sí, a veces se traba, ¿vieron? Entonces digo, bueno, si total la camarita no tiene mucho sentido tenerla encendida. Bueno, entonces ahí estamos. Decime. tengo una duda que no me acuerdo. ¿La tangente era el coseno sobre el seno o al revés? Sí, también, es otra de las relaciones que después va a surgir más adelante. La tangente de un ángulo, vamos a aclararlo igual, vamos a dejarlo escrito ya que viene acá que lo dicen. La tangente de un ángulo, si uno la define como el cociente de lados de un triángulo rectángulo, es cierto que surge de dividir el opuesto sobre el adyacente. Bueno, pero acá que estoy usando lados. Bueno, hay otra forma de definir la tangente de un ángulo que es usando el seno y el coseno del mismo ángulo. Es decir, y surge siempre de la división entre el seno y el coseno del mismo ángulo. Es decir, esto lo pueden chequear fácilmente. Agarren la calculadora y no sé, hagan la tangente de 30. Hacen esto y escriban acá el resultado. Por otro lado, ¿qué hacen? El seno de 30, dejan ahí el resultado y lo dividen por el coseno de 30. Si hacen esto con todos los decimales, van a ver que este resultado va a coincidir con esto. Siempre la tangente de un ángulo coincide con el cociente de ¿qué? Del seno de ese mismo ángulo dividido el coseno de ese mismo ángulo, ¿sí? Más adelante, en la segunda parte de la clase, esto va a surgir, pero está muy bien que lo traigas acá a colación, ¿sí? ¿A eso te referías? Sí, profe, gracias. De nada. Ahora igual no vamos a necesitar esta relación, ¿sí? Nosotros con esto, con esta forma de definir la tangente, nos va a alcanzar, ¿sí? Pero bueno, obviamente que después más adelante sí. Por eso ahora lo borro.
Bueno, entonces, ¿cómo hacemos este tipo de ejercicios? ¿Sí? Yo aclaro, en un examen no van a tomarles un ejercicio tan directo, ¿no? Pero bueno, es un paso obligatorio para poder después abordar problemas relacionados con trigonometría. Entonces, yo acá tengo un triángulo rectángulo, la consigna es resolver el triángulo rectángulo, entonces ya sabemos que buscar todos los elementos que me faltan. Entonces, ¿qué datos tengo? Acá los datos que tengo, ¿sí? Ya me los dan en el dibujito, son el lado QM, que mide 8 centímetros, y el lado MP, que mide 5 centímetros. Estos son los datos. ¿Qué es lo que yo entonces tengo que buscar? Y cuánto vale el tercer lado, QP, cuánto vale el ángulo agudo M y cuánto vale el ángulo agudo Q. Estos son los tres elementos que me faltan. Entonces, eso es resolver un triángulo rectángulo. A partir de los datos, encontrar todo lo que me falta. Y siempre vamos a tratar de usar los datos siempre, para buscar cada una de las cuestiones estas. Bueno, a ver, díganme ustedes, ¿con cuál podemos arrancar? Primero vamos a hacer teorema de Calculando Pitágoras. el cateto adyacente. Bien, ahí alguien lo dijo también, una compañera y un compañero. Bien, el Utilizando el cateto teorema de adyacente. Pitágoras. Exactamente. Entonces, bueno, voy a escribir acá. Voy a hacer así, miren. Yo escribo esto, QP, me voy a encargar de QP. Para no estar redactando, voy a buscar QP, escribo así. Y hago el planteo. Entonces dijeron, claro, voy a plantear el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque en un triángulo rectángulo, cada vez que ya tengo como dato dos de los lados, el tercero sale automáticamente con Pitágoras. ¿Sí? Entonces, yo sé que el teorema de Pitágoras plantea que el cuadrado de la hipotenusa coincide con ¿qué? Con la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, en este triángulo rectángulo, ¿quién es la hipotenusa? 8. 8. Entonces ya vamos a poner la medida, y como está en centímetros y en centímetros, voy a trabajar sin unidades de medida. El problema sería si acá me dan esto en centímetros y esto en decímetros. Bueno, primero emparejen los datos, ¿sí? Y después ya en el planteo puedo usar todo sin unidades de medida. Bueno, el otro cateto, no me importa cuál, pero uno de los catetos lo conozco. Sí, el cateto opuesto, que es de 5 centímetros. Bien, bueno, acá ven que cuando yo planteo el Pitágoras, no hablo si es cateto opuesto o adyacente, porque no estoy posicionado en ninguno de los ángulos agudos. ¿Se entiende? Es uno de los catetos indistintos, ¿sí? Bueno, y el otro es el que me falta, que es QP. Entonces, no, acostúmbrense a no colocar X. No, escriban el nombre que tiene la incógnita. Acá la incógnita se llama QP, bueno, dejale ese nombre. Porque si no, después en todo el desarrollo te van a aparecer un montón de X y yo te voy a preguntar cuando corrija. ¿Y esta X quién es? ¿Y esta X quién es? Entonces acá se llama QP. Bueno, entonces ven, es simplemente despejar. Vamos a hacerlo esto rapidito, 64 menos, decime. Si ya estamos acostumbrados a poner X, no podemos antes de empezar a resolver, poner X es igual a QP. Sí, pero después al final tenés que volver otra vez. Terminás diciendo, o sea, acá X te da tanto, bueno. Y ahí de vuelta poner esto es igual a QP. ¿Sí? Si vos no te olvidás de esto, sí. ¿Está? Sí. Estamos. Muy bien. Bueno, entonces hago la cuentita. 64 menos 25, 9. 39. Bien, gracias. Ahí está. Y esta potencia la paso como raíz. Y acá está lo que yo les digo. Si ustedes se fijan en todas las resoluciones de los ejercicios, lo hacen, digamos, de la forma bien correcta. Que es decir, que cada vez que una potencia pasa como raíz, acá la base me queda con el módulo. ¿No es cierto? Raíz de 39 me da con coma. Es cierto, me da 6 y pico. ¿No? Vamos a ponerlo con 6,24. Ahí está, 6,24 lo redondeamos a dos decimales. Bueno, entonces, ahora yo digo, acá, QP, ¿no? Que es la X, mi incógnita. Entonces podría valer 6,24 centímetros o QP podría valer menos 6,24 centímetros. Pero ¿qué pasa? Como QP no es un valor cualquiera, ¿sí? Es cierto que si vos acá ponés menos 6,24 y haces todo esto, esto se va a verificar.
Sí, pero está bien, pero mi incógnita es un lado de un triángulo. Entonces siempre me quedo con con el valor positivo, ¿sí? Entonces, ustedes si en el examen llegan a no considerar acá el módulo, igual se les va a colocar bien, ¿sí? Pero vean que en todas las resoluciones que están subidas en miel, lo hacen, digamos, de esta forma correcta. Y acá vamos a aclarar, esto es por Pitágoras. Bueno, entonces listo, este ya lo tengo. QP ya lo tengo. Bueno, vamos por uno de estos dos ángulos, no sé, elijo cualquiera. Vamos por M. Entonces vengo acá, miren, voy a hacer acá con verde, quiero buscar este ángulo, ¿sí? Y hagamos de cuenta que QP no lo tengo, ¿por qué? Porque si acá le pifié en algún numerito, no me conviene usar como dato a QP. Vamos a usar como dato a este y a este, que son los que me dan. Esto yo estoy segura que esto mide 8 y esto mide 5, seguro. Bueno, entonces, ahí vienen las razones trigonométricas. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sé que M y Q suman 90, pero al no tener ninguno de los dos, esa relación acá no me va a servir. Entonces, digo, bueno, tengo que pensar en alguna de las razones trigonométricas, ¿sí? Que aparezca ¿quién? El ángulo M. Entonces, acá me tiene que aparecer alguna de las razones trigonométricas. Tiene que aparecer el seno, el coseno, la tangente. El seno. Y, bien, perdón, no te escuché, ¿eh? ¿Cómo? El seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? No, sería Bueno, pero si coseno. yo uso MP, Coseno. Sí, no, ahí porque está. es el Si yo opuesto. uso MP y MQ, lo que voy a tener que usar acá es el coseno. ¿Por qué? Porque yo quiero usar los claro. datos. Y los datos son el de 5 y el de 8. Este de 5 es el opuesto. Y este de 8 es la hipotenusa. Me confundí. ¿Está así? No pasa nada. Está perfecto. Yo voy a escribir así. Miren, primero lo voy a escribir todo con letras. Entonces yo voy a dividir a MP dividido MQ. Divide el opuesto, perdón, coseno. No sé qué dije antes, ¿no? Pero es el adyacente, dije opuesto antes. Bueno, no importa. La cuestión, a ver si puedo, más fácil borrar todo. Ahí está. Entonces, siempre tengo que definir. Yo digo, bueno, ¿a qué ángulo quiero usar? Quiero usar el ángulo M. ¿Qué lados tengo que usar? ¿Qué lados tengo de dato? Y estos dos. Bueno, entonces, tengo que pensar, estos dos lados, ¿qué rol ocupan respecto a M? Bueno, 8 no hay duda que es la hipotenusa. ¿Y qué cateto es respecto a M? Es el adyacente. Bueno, entonces el que relacionaba adyacente e hipotenusa es el coseno. Entonces el coseno del ángulo M va a surgir de dividir MP, que es su adyacente, dividido MQ, que es su hipotenusa. ¿Y por qué me sirve esta relación? Acá hay tres elementos. Miren, ángulo, lado, lado. De estos tres elementos hay dos que conozco. A MP lo conozco y a MQ al revés. A MQ lo conozco y a MP también. Entonces, ¿quién me queda como incógnita? Solamente el ángulo M. ¿Sí? Voy a ir a ver si no achico, así tengo más lugar. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que yo les decía. El coseno de un ángulo siempre, ¿qué te va a dar? Un numerito, 5 dividido 8. Que lo puedo dejar así, yo lo voy a dejar como fracción, pero si alguien quiere hacer 5 dividido 8 y pone acá el resultado que es 0,625, lo escribe. Yo por vagancia esto no lo hago, lo dejo como 5 octavos y chau, ¿sí? Pero a algunos les es más, digamos, a la vista les es más fácil cuando van resolviendo todo. Entonces, bueno, ya está, reemplacé, resolví, bueno, ya está, ¿y ahora qué hago? Yo quería saber el ángulo M. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Tengo que despejar ¿a quién? A M. O sea que este coseno se lo tengo que despegar del ángulo. El coseno, el seno, la tangente siempre están aplicados a un ángulo, que es su argumento. Cuando yo despego a la razón trigonométrica de su ángulo, pasa como la función inversa, ¿sí? Que se escribe arco coseno. ¿Esto qué me está preguntando? Miren. Me está preguntando, ¿cuál es el arco? ¿Cuál es el ángulo cuyo coseno te da esto? ¿Ven acá lo que te dice? El coseno del ángulo M te da 0,625. Entonces acá que me pregunto, para calcular, y me digo, ¿cuál es el ángulo
cuyo coseno me da 0,625. Hago Y shift coseno de... exactamente. Muy bien. Hago shift coseno de este numerito o ustedes en la calculadora aprietan shift coseno y pueden ingresar, los que están acostumbrados a usar calculadora, 5 octavos, depende de la calculadora, esto lo necesitan con fracción y otros no, ¿sí? Entonces, o ingresan directamente 0,625 y aprietan igual. Y ahí les va a dar un valor. Esperen que yo también lo hago con mi calculadora para ir chequeando. Shift coseno. Daría 50 grados, 19 minutos, 4 segundos y 13 milisegundos. Muy bien. ¿Qué? ¿50 o 51? 51, perdón. Ahí está. Sin esto, en realidad, en un primer momento, la calculadora les va a tirar esto. Miren, a ver, esperen que... Les va a tirar esto. Ustedes van a ver en la calculadora 51,3178. Bueno, estos son grados. ¿Por qué? Porque M es un ángulo. Bueno, pero nosotros no solemos escribir así. El sistema sexagesimal lo escribimos con grados, minutos y segundos. No escribimos como con un número real. Entonces, apretando Shift y la tecla de grados, o directamente la tecla de grados, se convierte directamente a sistema sexagesimal, no tengo que hacer nada, es apretar solamente y aparece 51, 19 minutos, 4,13, bueno, y eso lo directamente escribimos la parte entera de los segundos, las milésimas de segundos no lo escribimos. Entonces ahí tenemos el ángulo M, ¿sí? Entonces, díganme si alguien se trabó, especialmente con el uso de la calculadora, a ver si lo puedo ayudar. Si a todos los que lo están haciendo les dio esto, bien. Si no, Hola, profe, una consulta. ¿Qué hay que apretar para que aparezca así? ¿Esto te apareció? Bueno, en la calculadora te Sí, apareció sí. así. Bueno, aprieta, depende del modelo, ¿no? A veces simplemente te pide que aprietes el botón el de grados, minutos y segundos, o a veces tenés que apretar Shift y después Ahí está, ahí está. este. Ahí lo encontré. Depende del modelo. Profe, Decime. a mí no me dio ese resultado porque puse shift, coseno, obviamente, arco coseno, y Sí. entre paréntesis 0,625 me dio así, el resultado me dio así de 0,89, digamos. ¿En qué vos lo tenés configurada la calculadora en otro modo? Nosotros siempre vamos a trabajar en el Capaz. modo del, ¿sí? Ahí arriba tiene que aparecer una D en el visor. ¿Te aparece una R a vos? Si pongo en cambiar el modo, me aparece una opción que dice rec. Sí, REG, no sé. No, Tendrá no, que ver, no. calculo que no. Apretá Shift Mode. Sí, ¿Y qué te aparece? así la opción 1 me dice MC1. La opción 2 me dice mode y la opción 3 me dice all, que no sé. Mode. Poné la opción 2. Pollo. ¿Qué más? Bueno, ahí la puse. Nada, creo que ya está. A ver, probá de vuelta de hacer. A ver. Es una cuestión del modo, de cómo lo tenés configurado. Probá de vuelta a ver si te da. O sea que muchos errores a veces pasa porque los tienen configurados en radianes. A ver, ¿Te dio ahí? todavía no. No Ahora hay sí. que dejarlo con decimales, hay que transformarlo a grados, ¿verdad? Claro, lo que Sí. pasa es que no le daba ni siquiera 51 y pico. Le daba cualquier Ahora otra sí. cosa. Le daba 0, ¿entendés? Y Sí, eso seguro que es porque estaba con otra hora. Bueno, pero ahora ahí sí. Bueno, ¿alguno más? sí, ahora. ¿Tuvo problemas con eso? Siempre chequeen, especialmente el día del examen, de que lo tengan configurado en DEL, ¿sí? Y si no tienen mucha idea de su calculadora, métanse en Google, metan el modelo en YouTube, en ahí en Internet, y están videitos explicando todos los modelos de las calculadoras, sea la marca que sea. Y entonces ahí rápidamente se aprenden a usar su propia calculadora, que es importante. Bueno, y ahora ya está, ya tenemos el lado QP. El ángulo M, ahora me falta el ángulo Q. Bueno, uno se tentaría, ¿no? ¿Qué es tentador acá? Si ya tengo M, sería muy tentador hacer qué cuenta. 180 igual a 90 más 51, 19, 4 y la incógnita. Exactamente, o sea, pensar en que los ángulos
o en que los tres ángulos tienen que sumar 180 y ya conozco dos, o directamente pensar en que el ángulo M más el ángulo Q, esos dos solitos tienen que sumar los 90, ¿no? Porque ya tengo el recto. Entonces, como a M lo conozco, para buscar Q, digo, bueno, esto sería muy rápido. Hago 90 menos 51, 19, 4. Bueno, sí, eso es una forma. Lo que pasa es que en general, en este tipo de problemas de resolución de triángulos rectángulos, me piden buscar todo lo que falta, pero siempre usando los datos. Y acá no estoy usando el dato. Esto no fue dato, esto lo encontré yo. Y si te equivocaste acá, te vas a equivocar acá también, ¿sí? Entonces la idea, yo vuelvo a repetir, a ustedes no les van a tomar este tipo de ejercicios en el examen, pero es más que nada como para practicar cómo elegir las razones trigonométricas, ¿sí? Y bueno, y obviamente que lo que me dé el ángulo Q tiene que ser el complemento de este 51 y pico, tiene que ser lo que le falte para llegar a 90, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué tengo que pensar? Tengo que pensar qué razón trigonométrica, si seno, coseno o tangente, pero ahora aplicada al ángulo Q, tengo que aplicar, a ver, borro acá, ¿para qué? Acá ahora me quiero posicionar en Q y quiero dividir estos dos lados que son los datos, ¿sí? Entonces, tengo que pensar qué razón trigonométrica divide al lado que mide 8 y al lado que mide 5. Entonces, para eso tengo que pensar, este lado que mide 8, ¿qué es? En este triángulo rectángulo, bueno, es siempre la hipotenusa. Bueno, y este que mide 5, ¿qué es respecto a Q? ¿Qué cateto es respecto a Q? Opuesto. El opuesto. ¿Y quién relaciona opuesto con hipotenusa? Seno, pero al revés. No, está bien. En este sentido, el seno. Vamos a usar siempre las directas, ¿sí? Porque si yo uso las recíprocas me voy a complicar porque no las tengo en la calculadora. Entonces, ya que puedo elegir cómo colocarlos acá, vamos a colocarlos en el orden directo, en las del seno, coseno o tangente, ¿sí? Y el seno te dice, dividí opuesto por hipotenusa. El opuesto al ángulo Q es el lado MP. Y la hipotenusa es MQ. ¿Ven que me quedó esto mismo? Sí, pero acá me quedó seno de Q. O sea, acá voy a escribir lo mismo, voy a escribir 5 centímetros y 8 centímetros. Sí, pero acá me va a quedar el seno de Q. Entonces, de los tres elementos, hay dos que conocía y uno que desconocía. Por eso me sirve esta relación. Me queda una ecuación. Lo que pasa es que esta ecuación es una ecuación trigonométrica. ¿Por qué? Porque la incógnita, que es la Q, está afectada por una razón trigonométrica, ¿sí? Entonces, hago 5 dividido 8, o lo dejo como fracción, y entonces digo, bueno, ya está, ya tengo todo listo, despejo a Q. ¿Cómo hago para despejar Q? La tengo que despegar de su razón trigonométrica. Entonces, cada vez que una razón trigonométrica pasa hacia el otro lado, pasa como arco, en este caso seno, de ese resultado. Miren, yo acá lo voy a dejar como fracción. Entonces, ¿qué hago en la calculadora? Shift seno de 5 octavos, o de 0,625, ¿no? Y ahí, pasándolo a grados, a ver, ustedes chequeen si les da esto. 38 grados, 40 minutos, 55,8, me voy a poner 56. ¿Está? ¿Alguno tuvo problemas con esto? Bueno, interpreto que no, si no me preguntarían, ¿no? Perdón, no. Usted dice que pongamos, pasemos como arco y en la calculadora, ¿cómo lo hacemos directamente? Así, shift, seno. Bueno, ustedes en vez de, me parece que las calculadoras casi todas tienen sin en vez de seno. Shift seno de 5 octavos o de 0,625. Y te tiene que dar esto. Profe, Sí. redondeaste los minutos, ¿no? Los segundos. segundos redondeé. Sí. Ah, ok. Igual esas cosas, por esos detalles ustedes no se preocupan de cómo redondean. Si todo el procedimiento está bien, si acá en vez de 56 ponen 55, va a estar bien el ejercicio. ¿Sí? Después la otra compañera que me preguntaba recién esto, ¿obtuviste este resultado? No, estoy complicada. ¿Está complicado? ¿Tenés la D en la calculadora? La D.
Sí, tiene que estar configurado en DEG, modo, porque es el modo de siempre, pero bueno, a veces uno aprieta cosas y... Sí, lo que pasa que tuve problemas con la conexión, por momentos se iba, si no, algunas cosas no enganché, pero bueno. Shift, seno, Y pones 0,625 o 5 octavos, 0,625, igual, ¿sí? ¿Y qué te tira? 38,68. Claro, bueno, entonces, Ahí como pongo estamos hablando de grados. un ángulo, le pedís que te lo transforme a grados, apretando este Perfecto, texto, ¿sí? listo, gracias. De nada. Bueno, ustedes después chequen que en la clase 6 hay videos que te explican todas estas cuestiones y cómo utilizar la calculadora, que están muy buenos, muy bien explicados, así que refuercen ahí con los videos si no pudieron ponerse al día con lo de la clase 6. Bueno, listo, entonces este triángulo rectángulo ya lo tenemos resuelto. Tengo el lado, tengo el ángulo que me faltaba y el otro ángulo que me faltaba. ¿Qué puedo chequear para ver si lo hice bien? Y si sumo esto con esto, ¿cuánto me tiene que dar? 90. 90, ¿sí? Es una forma de cotejar. Bueno, vamos al otro. Entonces, en este otro ejemplo que tengo un lado, un ángulo, vamos a acelerar un poco porque si no, no vamos a llegar a lo demás. Un dato es un ángulo. El ángulo T mide 42 grados, ¿sí? Y el lado RS mide 11 centímetros. Estos son los datos. Entonces, ¿qué me falta calcular? Bueno, el ángulo S, el ángulo RT, perdón, el ángulo no, el lado, y el lado ST. Estos son los tres elementos que me faltan calcular. Bueno, ¿qué les parece acá? ¿Cuál es por el primero que es simple arrancar? Yo empezaría por el ángulo, profe, Claro. pero usted dijo que solamente podíamos usar los datos que dieron. Y bueno, O sea, pero puedo arrancar. Para buscar S puedo usar los datos. ¿Qué relación puedo plantear? 180 menos 42 grados menos 90, que es del ángulo recto. Bien, ¿sí? Uso esa o simplemente, para no estar usando el 90 y el 180, digo, si ya tengo este que es 90, estos dos, o sea, el ángulo T y el ángulo S, tienen que sumar los 90 que faltan, ¿no? Para que sumen 180. Yo para no escribir todo, pero está bien si vos escribís 42 más 90 más S, me tiene que dar 180 y te va a terminar dando lo mismo. O sea que S es 90 menos 42 grados, ¿no? 8, 48, ¿no? Sí. ¿Estamos bien? Bueno. Ahí tengo el ángulo. Listo. Fue muy fácil, ¿por qué? Porque me habían dado como dato un ángulo. Cada vez que me dan como dato un ángulo, el segundo ángulo lo obtengo así, muy rápido. Listo. Ahora vamos por alguno de los dos lados, no sé, arranco con RT porque lo tengo ahí copiado primero. RT. Bueno, entonces me voy a marcar acá. Yo quiero usar RT porque es la incógnita. ¿Y qué más tengo que usar? Los datos, o sea, este ángulo y este lado. Esos son los tres elementos que quiero usar. Estos tres elementos tienen que aparecer en la misma relación. Entonces, acá tiene que aparecer el ángulo, obviamente el de 42, que es el que tengo como dato. Tengo que ver qué razón trigonométrica aplicar. Y acá, ¿quiénes tengo que dividir? A estos dos lados, porque son el dato y la incógnita. Entonces, para saber qué razón trigonométrica aplicar, tengo que pensar qué rol ocupan estos lados respecto al ángulo de 42. ¿Qué rol ocupan estos dos? ¿Adyacente y opuesto? Bien, los catetos, ¿sí? Opuesto y adyacente, porque la hipotenusa sería esta. Entonces, la relación que relaciona los dos catetos, que divide los dos catetos, es la tangente, ¿sí? Puedo poner la cotangente y bueno, si te querés complicar, sí. Pero si no te querés complicar y vos podés elegí la tangente, entonces definí acá de qué forma vas a dividir. Entonces, si vos pones acá tangente, tenés que dividir al opuesto y acá abajo al adyacente. Entonces, el opuesto a 42 es el de 11 centímetros. Y el adyacente a 42 es RT, que es la incógnita. ¿Se entiende? Si yo lo hubiese puesto al revés, bueno, acá tenía que poner cotangente, pero me la complico escribiendo cotangente. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Muy bien, entonces, fíjense, tengo ángulo
lado y acá tengo incógnita. De los 3 elementos conozco 2, pero desconozco 1. Ahora la incógnita me quedó acá. Esto es lo que yo quiero despejar. Y entonces, ojo, atentos acá. Yo esto lo podría hacer todo con la calculadora científica para evitar errores de, digamos, de redondeo, pero a ustedes siempre les parece más simple esto. A ver, esto lo puedo ir resolviendo. La tangente de 42, agarro la calculadora y la hago. Aprieto tangente de 42 grados, pum, me da un resultado. Bueno, ¿cuánto da? 0,90. Bien, 0,90, 0,4, bueno, redondeo ahí, 0,90. Y acá tengo 11 centímetros sobre RT, que es mi incógnita, ¿no? Acá tengo la incógnita. Bueno, ¿puedo resolver algo más? No, ya está. Bueno, entonces empecé a despejar. ¿A dónde está la incógnita? Acá abajo. Bueno, ojo, ¿se acuerdan que cuando la incógnita está en un denominador no se puede despejar, digamos, de este lado? No va a poder quedar de este lado y llevarme el 11 para acá, no. Primero lo que tengo que hacer con esta incógnita es pasarla para allá. ¿Qué es lo que está haciendo esta incógnita acá? Acá divide. Ah, bueno, entonces va a pasar multiplicando. Me va a quedar RT por 0,90. Y acá que me quedan los 11 centímetros. Una vez que tengo a la incógnita arriba, es decir, en el numerador, recién ahí la podés despejar. Esto acuérdense, es muy importante. Nunca puedo despejar a la incógnita, o sea, dejarla del lado este si es que la incógnita está abajo. Si hubiese estado arriba era otra cuestión. Pero como está abajo, primero la tengo que llevar para arriba, para el numerador. Y ahora sí despejarla. ¿Cómo hago para dejarla sola? Bueno, ¿cómo pasa este 0,90? Ah, pasa dividiendo. Por eso muchos dicen, intercambio, RT lo pongo acá y 0,90 lo pongo abajo. ¿Sí? Intercambio a RT con este. Bueno, sí, pero la explicación es esta. Entonces, ahí tengo las cuentas. Vamos a achicar un poco así ven todo completo. Ahí está. Que me van a terminar dando la medida de RT. ¿Qué hago? Agarro la calculadora y hago 11 centímetros dividido 0,90. ¿Sí? Y me da, a ver, ustedes chequen, 12,2222, bueno, lo dejo así. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Bárbaro. Ahí tenemos la medida. ¿Ven? ¿Ven lo que yo les digo? La razón trigonométrica, esto que hicimos en azul, cuando yo agarro la calculadora y hago tangente de 42 grados, ¿esto qué es? Es un número suelto. ¿Ven que esto no tiene unidad de medida? Las razones trigonométricas no tienen unidad de medida. ¿De dónde surgen? De dividir dos lados. Entonces, cuando yo despejo, este lado que yo conozco, que era en centímetros, cuando lo divido por algo que no tiene unidades de medida, ¿quién prevalece? Centímetros. Y claro, si estamos hablando de un lado. ¿Mm? Bueno, ya está, tenemos RT. Ahora me falta ST. Y vamos a hacer de cuenta que no tengo la medida de este. Porque si no alguien me diría, bueno, puedes aplicar Pitágoras, porque ya tenés este amarillo, lo tenés, este también. Bueno, es verdad. Pero si acá me equivoqué, voy a arrastrar error. A ver si puedo encontrar ST usando solamente los datos. Entonces, ¿los datos cuáles son? El ángulo de 42 y este lado. ¿Y qué quiero calcular yo? Esto. Ven que esto sirve mucho graficar en trigonometría, porque te ubica mucho. Entonces ven que borré y yo ahora marqué lo que tengo que usar para buscar ST. Entonces para buscar este lado, tengo que usar este ángulo y este lado. Entonces tengo que pensar, ¿qué razón trigonométrica de qué ángulo? Del ángulo de 42 divide, esto es lo que tengo que pensar, ¿a quién? A este lado y este lado. Entonces, ¿qué tengo que pensar primero? ¿Qué roles ocupan estos dos lados? Decime. Seno. Bien, muy bien, porque este es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa. O sea que lo que voy a tener que aplicar acá es el seno. ¿Y en qué orden divide el seno, el opuesto y la hipotenusa? En este orden. Entonces, ¿el opuesto quién es? Es el de 11 centímetros. ¿Y la hipotenusa quién es? SET, ¿no? ST. Entonces, ahí
armé la relación que me va a servir para calcular la incógnita que me quedó horrible escrita, ¿sí? La incógnita acá es esta. Otra vez tengo el problema que me quedó abajo. Entonces, digo, bueno, antes de empezar a despejar, voy a resolver lo que puedo. Agarro la calculadora y resuelvo esto, porque como el ángulo lo conozco, lo puedo resolver. En general me van a dar números irracionales con infinitas cifras decimales, pero bueno, redondeamos con 2 cifras, ¿sí? Ahí ustedes chequeen, tiene que dar 0,6691. Entonces, si yo redondeo a 2 cifras, voy a tener que colocar 0,67. ¿Sí? Igual si ustedes en un examen llegan a colocar 0,66, tampoco va a pasar nada, ¿sí? Pero bueno, como para ponernos de acuerdo en eso. Bueno, entonces es lo mismo que antes. Digo, bueno, ya está. En este renglón no tengo más nada por resolver. ¿Qué tengo que hacer? Despejar. Uy, bueno, pero la incógnita está en el denominador. Entonces, primero, ¿qué hago? Lo paso al numerador y este 0,67 va a terminar pasando hacia el otro lado, pero dividiendo. ¿Sí? Es como que se intercambian los roles. Y ahí obtengo el valor, la longitud de este lado que me faltaba. ¿Sí? 11 dividido 0,67. A ver, confírmenme. 16,42. Sí, en 16,42 está bien. Está bien, porque es 41,7 y pico. Bueno, ahí estamos, Sí. ¿sí? Entonces ahí tengo los 3 elementos que me faltaban, ¿sí? Entonces, esto de resolver un triángulo rectángulo sirve más que nada para practicar esto, de cómo pensar este tipo de cuestiones, ¿sí? De que yo tengo obligación de usar tales datos y tal elemento porque es el que quiero averiguar. Bueno, entonces tengo que pensar qué razón trigonométrica tengo que aplicar. ¿Para qué? Para que siempre de los 3 elementos que usa una razón trigonométrica, 2 elementos conozca, ¿sí? Toda razón trigonométrica, sea el seno, el coseno o la tangente, ¿qué usa? ¿Sí? 3 elementos, un ángulo, un lado y un lado. Bueno, en el seno se usaría opuesto y hipotenusa. Entonces, sea el seno, el coseno o la tangente, ¿sí? De estos 3 elementos tengo que conocer 2 para que la relación me sirva. Bueno, entonces ahora sí vamos a avanzar con algunos de los problemas que están en el manual, ¿sí? Esperen que chequeo la hora. Bueno, esta clase van a ver que va a ser, les adelanto, para que se vayan haciendo la idea, es pesadita. Ay, me quedó acá el dibujo hecho que hice en otra comisión. Porque tiene mucha teoría. Bueno, entonces yo acá me traje el ejercicio 15. Este es un ejercicio típico de parcial. Y después una aclaración previa, esto no lo lean todavía, está todo separado. Bueno, esperen a ver si puedo correrlo un poco más abajo. Ahí está. Quería agrandar el problema. Dice así, este es el ejercicio 15, no me acuerdo qué página. Hay todos problemas para plantear, digamos, para resolver con trigonometría. El piloto de un avión que está volando a una altura de 10,67 kilómetros tiene a la vista un puente sobre un río. El ángulo de depresión respecto a un punto ubicado exactamente debajo del puente es de 22 grados. Determine la distancia del avión a la base del puente y la distancia del punto ubicado en la tierra exactamente debajo del avión y la base del puente. ¿Sí? Entonces, estos tipos de problemas, digamos, que nada más me dan información, digamos, coloquial y ningún dibujito, bueno, es esencial que me haga un dibujito, así nomás, pero para imaginarme el triángulo, porque si no es imposible averiguar datos. Y después vamos a leer esto de ángulo de depresión y ángulo de elevación. La cuestión es que vamos a empezar acá. Dice, bueno, me están hablando de un avión. Tengo un avión cualquiera, ¿ven? Dibujo algo así nomás. Tengo un avión que está volando y acá está la Tierra. Dice, está volando a una altura de 10,67 kilómetros, ¿sí? Entonces, esto que ya me dice la altura con la que está volando, obviamente que la altura siempre se mide de forma perpendicular al piso.
Entonces lo que me están diciendo es que, bueno, ya me torcí ahí, de forma perpendicular, esta altura, ¿sí?, es de 10,67 kilómetros, ¿sí? Esta distancia ya la conozco. ¿Y qué más me dice? Dice, perdón, no te escuché. Ah, pensé que me hablaban a mí. Bueno, dice, tiene a la vista un puente sobre el río. Obviamente que el río debe estar por acá, ¿sí? Por acá hay un río y bueno, y acá hay un puente. Son muy mala dibujando, pero bueno, imagínense más o menos, esto tiene que pasar en la Tierra, ¿no? El puente. Entonces dice, tiene la vista, acá imagínense que está el piloto, ve este puente, ¿no? Mira al puente. Bueno, dice, el ángulo de depresión respecto a un punto ubicado exactamente debajo del puente, o sea, a este punto, el ángulo de depresión es de 22 grados. Y ahí viene siempre la duda. Esperen que esta rayita la voy a hacer con una línea recta. El piloto está acá y mira ahí al puente. Bueno, entonces el ángulo, ¿sí?, dice, de depresión es de 22 grados. Y esperen que me voy a trasladar esta distancia acá para que después me quede el triángulo, porque si no, no me queda un triángulo. Sí, sí, total, la altura es lo mismo, que la haga más acá o más, más al costadito, ¿no? Entonces, ya ahí por lo menos tengo el triángulo. Esta es la Tierra, acá tengo la altura que es de 10,67 kilómetros. Y bueno, y hay un ángulo que es de 22. Entonces, la duda es este ángulo, este que está acá, este que está acá? Esto ya sabemos que es recto, ¿sí? Y después, ¿qué me piden? Ahora vamos a leerlo de acá abajo, ¿no? Pero me dicen, ¿cuál es la distancia que hay desde el avión, desde el aeroplano, hasta la base del puente? O sea que esta distancia me la piden. La distancia A, vamos a ponerlo, lo que me piden en A. ¿Y qué otra distancia me piden? ¿Cuál es la distancia de un punto ubicado en la Tierra, exactamente debajo del avión? O sea, desde este punto hasta la base del puente. O sea que también me están pidiendo por esta otra distancia. En B. Acá esta distancia me piden en el ítem A y esta distancia me piden en el ítem B. Bueno, tenemos que ubicar este 22. Entonces acá hay una aclaración que esto lo saqué del manual, ¿eh? Dice así, por si alguno está copiando, bueno, esto está todo en el manual. Dice, si un observador está viendo un objeto, entonces la línea que une su ojo con el objeto se llama línea de visión. Entonces, esto es lo que está acá. Yo acá tengo un nenito, ¿no? Y estoy mirando acá que hay, no sé, un árbol. Bueno, esta es la línea de visión. ¿Está mirando el árbol? Bueno, esta es la línea de visión. Bueno, ahora, si el objeto que está observando está por arriba de la horizontal, entonces el ángulo formado entre la línea de visión y la horizontal se llama ángulo de elevación. Entonces, si esto que es un árbol, ¿no? En vez de un árbol, no sé, es una pelota, ¿no? Porque si no, no va a volar. Una pelota. Si la pelota, ¿qué hace? En vez de estar ahí, se eleva, ¿sí? Entonces, respecto a la horizontal está más alto. Entonces, la línea de visión, cuando yo mire a la pelota, la línea de visión va a ser esta. Es la línea que une a la visión, o sea, al que mira, al observador, con el objeto. Bueno, esta es la línea de visión. ¿Está horizontal? No. Y entonces, ¿cuánto se, digamos, rotó? ¿Cuánto subió esa línea respecto a la horizontal? Bueno, ese ángulo se llama ángulo de elevación. En cambio, si la pelota, en vez de subir, baja, ¿sí? Y yo la observo, para observarla la línea de visión es esta. Entonces, respecto a la horizontal, ¿sí? ¿Qué hago? Para mirarla tuve que bajar la vista. Bueno, ese ángulo es de depresión, ¿sí? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque el piloto está acá sentado. Y la línea de visión, si el piloto mira para adelante, mira para acá. Ahora, como quiere mirar el puente, ¿qué tiene que hacer con la visión? Tiene que bajarla. Entonces, esos 22 grados están acá. ¿Se entiende la importancia? Porque no es lo mismo ubicar acá, 22, que ubicar acá. ¿Vamos bien? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces, eso es muy importante, ¿sí? Acá me están hablando del observador. El observador está acá.
siempre un observador se considera que si miraría para adelante, esa es la línea horizontal, la línea, sí, horizontal, la horizontal. Entonces, si yo quiero observar algo, voy a bajar la vista o subir la vista, dependiendo de dónde esté el objeto. Bueno, como quiere mirar el puente que está abajo, baja la vista. Bueno, a ese ángulo se lo llama ángulo de depresión, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que tengo todos los datos, ahora me voy a mover acá. Me voy a traer el problema, pero ya no quiero la aclaración ya está, ya la leímos. Ahí está. Me quedo con esto. Entonces, ¿qué quiero determinar? ¿Esta distancia y esta distancia? Bueno, vamos por el ítem A. ¿Sí? Entonces, me dibujo acá nomás, así, nomás. Esto es algo representativo, el triangulito, ¿no? Entonces, acá ya sé que tengo un ángulo recto. Esta es la distancia que yo quiero buscar en el ítem A. Que es un cateto, ya lo conozco, es 10,67 kilómetros. Y me falta el ángulo, claro, pero el ángulo me quedó fuera. Bueno, pero si lo de acá mide 22, ¿a quién puedo ubicar? Vamos a ponerle... A ver, vamos a ponerle, acá le pongo O de observador, acá P de puente. ¿A quién puedo averiguar? ¿A este ángulo o a este ángulo? Díganme ustedes. AP, Bueno, P, ¿cuánto vi? 22 grados. Bien, ¿cómo sabes que este mide 22? Restando 90. No, lo pasás porque eso es un cuadrado y el ángulo que está ahí arriba de la parte del avión es igual al grado que está en P. Ahí está, lo que está pensando el compañero es esto. Este mide 22, ¿no? Esto en realidad es por alternos internos, pero no importa, nosotros no nos vamos a meter en esto. Pero si este mide 22 y este lado es paralelo a este por alterno interno tiene que medir lo mismo. Para los que dicen, esto no, ni me acuerdo de eso. Bueno, a ver, pienso lo más fácil. Yo en vez de buscar P, puedo buscar primero el ángulo O. ¿Por qué? Porque si esto mide 22, esto de acá a acá hay 90. Entonces, si lo de acá mide 22, que sabemos que es la horizontal, ¿sí? El ángulo O, ¿cuánto va a medir? Y 90 menos 22. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Esto es digamos, hay muchas formas de razonarlo. Igual ustedes no les van a preguntar cómo averiguaron. Si alguien dice, no, yo ya me di cuenta que vale 22, no sé justificarlo, pero no se lo van a preguntar. Entonces, este ya está, mide 68, ¿no? Entonces, y si este mide 68, bueno, obviamente que este va a medir 22, porque tienen que ser complementarios. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que ahí lo único que tengo es el triángulo, ¿sí? Entonces, ¿yo qué quiero buscar? Vamos a marcarlo con amarillo. En este ítem, quiero buscar esto. ¿Y qué tengo que usar seguro? Y de lado tengo que usar seguro este lado. ¿Y qué ángulo uso? Bueno, acá es indistinto. Usa o este, el que te plazca. Pero decidite por uno. Bueno, no sé, voy a usar este, porque el primer compañero dijo este. Bueno, entonces, ahora quiero relacionar estos tres elementos. Este lado y este ángulo. Entonces, ahí viene el momento en el que tengo que pensar qué razón trigonométrica tengo que aplicar. ¿Qué ángulo voy a usar? El de 22. Acá tengo que decidir qué razón trigonométrica. ¿Y qué lados tengo que dividir? Estos dos. El de 10 y el D. Entonces, este de 10 y pico, ¿qué rol ocupa respecto a 22? Es el opuesto, por lo tanto usa seno. Bien, porque la distancia es la hipotenusa. Perfecto, o sea que este de 10,67 kilómetros es el opuesto. Entonces ahí me dijo el compañero, usa seno. ¿Y la hipotenusa quién es? Es esa distancia que quiero averiguar. Díganme a alguien si voy muy rápido o quieren que repita algo, me preguntan. Entonces ven que lo que me quedó es exactamente lo mismo que estuvimos trabajando antes. Acá me quedó la incógnita, en vez de tener como nombre un segmento, tiene D, porque yo le inventé ese nombre. La cuestión es que la incógnita está acá. Bueno, entonces antes de despejar, puedo agarrar y decir, bueno, esto ya me lo saco de encima, esto lo resuelvo. Agarro la calculadora y escribo seno de 22 y coloco acá el resultado. Da 0,3. Exactamente, gracias. Ahí está. Buenísimo, si me lo dicen mejor. 0,37.
Entonces, y acá tengo el 10,67 kilómetros y la distancia. Entonces, bueno, listo, ya puedo despejar. ¿De qué me tengo que avivar? Que como la incógnita está en el denominador, hago como un intercambio. La incógnita va a pasar multiplicando y después este va a pasar dividiendo. Bueno, yo acelero un poquito. Lo hago todo en el mismo paso, así me ahorro un renglón. Y ahí voy a obtener esa primera distancia. No sé si alguien la tiene. Es 28,48. Muy bien. 28. Bueno, acá da 28. ¿A todos les digo 28,48? No, a mí me dio 28,83. Bien, bueno, si ustedes escriben esto y está todo este procedimiento hecho, se les va a poner bien. Igual, profe, yo porque dividí la distancia por el seno de 22 porque me da un resultado más exacto. Ahí está, bien. Entonces, ahí lo iba a adelantar, pero esto acá hay un error. ¿Cómo un error? Si lo hiciste vos, profe, bueno, hay un error de redondeo. Seno de 22, ¿es cierto que da 0,37? No, bueno, lo redondeamos, daba más, daba con más decimales, pero bueno, pusimos los dos decimales, bueno, es verdad. Entonces, en realidad, esto está bien, pero este 0,83 acarrea un pequeño error. ¿Qué error? Acarrea este error. Entonces, ¿de qué otra forma se puede hacer? Si ustedes lo quieren hacer, digamos, de forma un poco más exacta, sin, digamos, acarrear este error, pueden hacerlo de esta forma. Miren, lo voy a hacer acá en azul. Digo, yo tengo esto, el seno de 22 grados es igual a 10,67 sobre la distancia. Entonces yo digo, bueno, esto ya sé que lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer acá, porque no quiero redondear. Ya sé que esto, miren, lo voy a redondear, esto es un número, lo dejo así expresado. ¿Vieron como cuando decíamos, no sé, raíz de 5 es un número? Bueno, déjalo así, bueno, seno de 22 grados es un número, déjalo así. Listo. Entonces despeja. Esta D, ¿para dónde pasa? Y multiplicando. Y me queda esto que acá está, ese número. Y acá pasa 10,67 kilómetros, queda ahí, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Despeja D. ¿Y cómo hago para despejar D? A 10,67 lo tengo que dividir, porque acá hay una multiplicación, ¿por quién? Por este número. ¿Cuánto me da? ¿Qué sé yo? Lo dejo así expresado. Y dejo que la calculadora científica haga todo esto de una. Entonces no va a acarrear error. Acá la gran, o sea, lo que en general yo de tanto corregir este tipo de cuestiones, es que muchos se confunden y dicen, tengo que pasar acá, lo paso como arco seno. No, porque acá no estoy separando el seno de su ángulo. Estoy pasando todo este resultado, que como no lo quiero resolver, lo paso todo entero. Pero todo este número, ¿qué hace acá? Acá multiplica. Entonces, ¿de qué forma les resulte mejor a ustedes? Bueno, cada uno elige. La óptima es esta, porque claro, me va a dar el resultado más, el resultado mejor, en realidad, ¿sí? Digamos, sin error de acarreo, sin acarrear ningún error. Pero bueno, si lo hacen de esta forma, sepan que va a estar bien, ¿sí? ¿Se entiende la cuestión? Sí, profe. Bueno, entonces ustedes elegirán. A partir de ahora, yo lo voy a hacer así. Que ya hicimos un par de ejemplos de esta forma. Bueno, yo lo voy a hacer así no acarremos errores. Entonces el B, vamos a ver con qué nos encontramos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que trabajar con el mismo triángulo, pero ahora lo que tengo que averiguar es otra cosa. Entonces, bueno, no importa, me quedo en rojo. Digo, tengo el ángulo recto, tengo este lado que mide 10,67 y acá lo que me piden es esta distancia. Y vamos a trabajar con este mismo, el de 22. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué tengo que usar? Este lado y este ángulo. Y no puedo usar este, profe, recién lo buscamos. Sí, como poder podés, pero si acá te equivocaste, vas a también hacer mal el B. Entonces, si podés, trata de usar siempre los datos que te dan. Bueno, entonces, tengo que pensar, ¿qué razón trigonométrica aplicarle a 22? ¿Por qué? Porque yo elegí pararme a 22. Alguien quizás elige pararse en 68. ¿Qué? Tangente, profe. Bien, la tangente de 22, ¿y a quiénes divide? ¿En qué orden? A ver. Al cateto opuesto, que sería 10,67 y ¿cómo se llama? Y el adyacente, que es una incógnita. Exactamente. Y el adyacente, que acá yo lo llamé D.
Perfecto. Entonces estamos en esta misma situación en donde la incógnita está en el denominador. Entonces digo, bueno, mira, no voy a resolver esto. Esto, ¿sabes qué? Esto es un numerito, déjalo así como un paquete. No lo desarmes. Entonces esta D va a pasar multiplicando a todo ese paquete y lo que vas a hacer para despejar a D es hacer 10,67 kilómetros dividido este paquetito, que es un número. Entonces no me interesa cuánto te da tangente de 22, que lo haga todo de una a la calculadora. ¿Sí? 10,67 dividido tangente de 22. Y ahí da 26, ¿no? 26,49 49 y pico, así que 41, vamos a poner. Me parece que, no sé si da 2640. Eso creo. ¿Pusiste? ¿Sí? Sí. A ver, Ahí me dio lo voy a mismo hacer que la vos, cuenta. profe. no, porque da esto. Justo acá tengo las resoluciones y no, da ahí, da eso. Ah, no, ahora sí lo hice bien. Sí, ¿Está bien? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, entonces acá después, acuérdense, ¿sí? Tanto en la opción A como en la opción B, si bien no hay una pregunta puntual, pero como está en formato de problema, bueno, de armar las respuestas, ¿sí? Eso no se olviden. Especialmente en el examen de geometría, que van a aparecer seguro problemas, es importante esto de las respuestas, ¿sí? Yo ahora no las redacto como para no estar dedicando tiempo para eso, ¿sí? Bueno, a ver si podemos hacer alguno más antes de hacer el receso para después seguir con lo siguiente. Vamos a uno más, a ver. Bueno, este es simple, lo dejamos planteado porque a mí me interesa más, miren, este que es más de pensar, pero vamos a dejar planteado este. Fíjense, dice, en el siguiente gráfico tener que determinar la altura de la torre de agua, o sea, esta altura. A mí lo que me están pidiendo, con negro, es esto. Esta es la altura del tanque, ¿no? Sí, del tanque, bueno, de la torre, no importa, ustedes me entienden. Ahí está. Esto es lo que quiero calcular. ¿Y qué información me dan? Me dan toda la información en el gráfico. Eso es mejor, es mucho mejor cuando los problemas me los dan ya graficados. Esta distancia horizontal de 50 metros, ¿no? Que obviamente va a ser la misma de acá, esta de punteada ya sé que mide 50 metros, y me dan estos angulitos, ¿sí? Bueno, nosotros para poder trabajar con razones trigonométricas, tenemos que trabajar con triángulos, sí, pero con triángulos rectángulos, o sea que todo el triángulo entero a mí no me importa. Lo que yo voy a tener que pensar es trabajar separadamente con el triangulito rectángulo de acá abajo y el triangulito rectángulo de allá arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué datos me dan? Bueno, que este ángulo mide 48 grados, que este mide 20 grados. Y después, lo que se comparte en ambos triangulitos es cuánto mide esta distancia horizontal. Acá esto mide 5 metros y acá obviamente que también. Y se sobreentiende, como esto es una torre, se sobreentiende que la torre está, digamos, perpendicular, de forma perpendicular al piso. Entonces, Profe. esta distancia tiene que ser perpendicular. Sí, decime. ¿No sería 50 metros? Ah, sí, 50. Lo copié mal el dato, gracias. Así no queda mal planteado. Ahí está. Muy bien, gracias. 50. Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo hago? A ver si alguno me dice cómo hago para calcular entonces la altura total. Te posicionas en el ángulo que vale 20 grados y, por ejemplo, puedes usar la tangente para Sí, sacar el opuesto. para sacar este. Sacás este. Bien, vamos a llamarlo D1. Bien. Y ahí haces tangente de 20, que sería el opuesto sobre el adyacente. Bien, Opuesto entonces, quedaría como incógnita sobre 50. muy bien. Socato opuesto sobre adyacente, o sea, quedaría así, ¿no?
Eso me dijiste en el perdón, porque no, me perdí cuando Sí, me... eso. Bien, y ahí sacás de 1. Listo, eso no lo vamos a hacer, ya se supone que lo saben. Ahí obtenés de 1. Entonces, hacen esto y decís, bueno, está bien, pero de 1 es esta distancia. Por otro lado, ¿qué hago? Algo parecido, pero en la otra parte del Es- triángulo. Muy bien, algo parecido, pero en esta parte, ¿sí? Pienso, bueno, acá también va a ser la tangente, ¿sí? Tengo un cateto y tengo otro cateto, entonces la tangente de 48 divide los catetos. ¿Quién es el cateto opuesto a 48? Ah, es este lado que yo llamé de 2. ¿Cuál es el cateto adyacente a 48? También el de 50. Entonces, con todo esto voy a obtener esa segunda distancia, esta distancia de acá. Entonces, simplemente después lo que voy a hacer es sumar estos dos valores para obtener la altura total. ¿Está? Entonces, ahí ya tienen, digamos, cómo encarar este problema. Vamos al siguiente. Ustedes, si yo paso y todavía están copiando algo, no tengan vergüenza. Si no, profe, podés ir así copio, díganme, ¿eh? Yo si no, yo soy medio acelerada, así que ustedes me tienen que ir parando. Bueno, acá este es el ejercicio, digamos, para mí más interesante. Hay un montón. En el 20, no sé si hay 4 o 5 de este estilo, ¿sí? ¿Qué me piden? Calcular el valor de x. X es un lado, ¿sí? Ven que acá no ponen nombres. Simplemente me dan la figurita, me dicen que este ángulo es de 90, o sea que acá, acá tengo un triángulo rectángulo chiquitito y también un triángulo rectángulo grandote, ¿sí? Y también tengo otro triángulo, este que está acá, que es un triángulo cualquiera, ¿sí? ¿Por qué no tiene ningún ángulo recto? Bueno, entonces yo me las tengo que ingeniar acá, ¿para qué? Para poder calcular este lado que está acá. Entonces la cuestión es que ustedes sean conscientes en esto. Miren, si yo traslado hago así nomás, este triángulo, ¿no? En donde esto mide x, este mide 30. Bueno, este de acá lo puedo calcular. ¿Cuánto mide este que está acá? Mentalmente es bastante fácil también. Este que está acá. Si esto mide 60, 30. 120. ahí No, está. no. ¿O sí? Ahí está, 120 porque es lo que le No. falta para llegar a 180. Ah, bueno, y este también lo puedo calcular. Entonces, este mide 120, este mide 130, perdón, 30. Quizá que me decía hacer este. 30. Vamos a medir 30. Muy bien. ¿Sí? Si este mide 120 y este mide 30, por suma de ángulos interiores, estos dos suman 150. 150, 60, 70, 80, claro, los 30 que me faltan. Bueno, está bien. Pero acá, ¿puedo aplicar alguna razón trigonométrica? No, porque no es un ángulo recto. Claro, no tengo ningún ángulo recto. Y aparte, bueno, no tengo ninguna medida de lados, ¿no? Más allá de eso. Pero bueno, este no es un triángulo rectángulo. Sí, acá lo que está interesante es que, esto yo no me había dado cuenta, yo lo había pensado de otra forma, ¿no? Pero ¿es un triángulo de qué estilo? Acá no parece, pero ¿de qué estilo es? Si este mide 30 y este mide 30. Isósceles. Isósceles. Entonces, si esto mide algo, este lado que está enfrentado a 30, mide algo, este va a medir lo mismo. ¿No es cierto? Pero bueno, eso es una relación, vamos a ver si la vamos a necesitar o no. La cuestión es que lo que yo quiero que vean es que este triángulo así en sí, yo no puedo ir de una a buscar X porque no forma parte de un triángulo rectángulo. O sea, Entonces decime. profe, recién por si entendí mal nomás, aclaro. ¿Te referías a que la hipotenusa del triángulo chiquitito vale lo mismo que la X? ¿O entendí Claro, mal yo yo? de eso, exactamente. Tendría que, o sea, si realmente está bien los datos de los ángulos, sí, la hipotenusa, muy bien, del triángulo chiquitito tiene que medir exactamente lo de X. Ah, Lo perfecto, podría no lo había calcular de esa pensado. forma. Sí, sí. Después hay más, hay otras formas de calcularlo, ¿sí? Pero bueno, esa sería la más rápida que surgió ahora. ¿Se entiende? Yo ya, por la cuestión de los ángulos, acá lo voy a aclarar, esto mide 120 y este mide 30, puedo confirmar que esto que está acá, también tiene que medir ¿cuánto? Lo mismo que este. ¿Por qué? Porque son lados que están enfrentados a ángulos congruentes.
Y en un triángulo isósceles, no importa cómo esté dibujado, si vos me decís que este y este son ángulos congruentes, y este es el distinto, digamos, este lado, que está acá, mide lo mismo que este. ¿Por qué? Porque son los lados que están enfrentados a los ángulos congruentes. Entonces acá lo puedo confirmar. Entonces la forma más rápida de resolver esto, claro, es buscar la hipotenusa esta. Y ahí ya está. ¿Sí? Pensando en esta propiedad. Después vamos a ver que hay otra forma. Entonces yo digo, bueno, a ver, voy a tratar de buscar, de trabajar con un triángulo rectángulo. ¿Cuál? Voy a tratar de usar este chiquitito. Este sé que mide 90, este mide 50 centímetros y este ángulo mide 60. Bueno, ¿qué me interesa a mí? Y buscar este que está acá. ¿Por qué? Porque es este. Bueno, entonces, Profe, ¿no se repite lo de los lados iguales? Porque el ángulo de arriba es 60 y tendría que tener los dos lados iguales. O sea, el 30S, ese ángulo tendría que sí, todo sumar esto, 90 con el otro, entonces ese pasa a ser 60. sí, pero todo completo. Sí, sí. Y este No, mide no, 30. 60 S, que más 30 da... No, no, Claro, mira, este pedacito mide 30. Y este sí. pedacito de acá, si no parece igual, pero tiene que medir 30. Ah, ok, ok. No, hice mal, ¿Entendés? hice mal. Sí, sí. Lo que pasa es que ven que las figuras son de análisis, porque ¿qué es? Estos dos tienen que medir 30, miden lo mismo. No son iguales a la vista, no, pero son figuras de análisis. ¿Está? Bueno, la cuestión es que ahora, retomando acá, digo, quiero buscar este lado que está acá, este que está acá. ¿Usando qué cosa? Este dato y este dato. Bueno, ¿qué puedo aplicar? Seno. Sí, ¿Cómo? cateto opuesto. Seno. Exactamente, el seno del Cateto ángulo de opuesto que sería 60. 50 sobre la hipotenusa. Perfecto. Sobre la hipotenusa, que bueno, que vamos a ponerle X. Que es una Y alguien me dice, X. no, ¿cómo X? Si X está acá. Bueno, pero antes ya dedujimos que este lado tiene que ser igual que este, ¿sí? Entonces, de vuelta, la incógnita, ¿dónde está? En el denominador. Y seno de 60 lo resuelvo, bueno, si querés resolverlo, pero si no, déjalo así como un paquete. Todo esto es un número. Entonces, la X va a pasar multiplicando y todo ese número va a pasar dividiendo. Entonces me queda 57,74. Bueno, redondeé. Perdón, pero no te escuché, 50 Y 57,74. no sé si a todos le da lo mismo, pero que yo no lo llegué a hacer, ¿eh? 74, profe. Ah, No, 74, perdón, 54. ahí arreglo. Bueno, no sé qué le pasó a la calculadora, sí. Ahí está, 74. Ahí está, ¿sí? Bien. Entonces, acá lo que habría que aclarar, ¿sí? Tendríamos que ponerle nombres, porque A, B, C, D, y yo digo, A, B, C es isósceles, ¿no? Todo esto que hablamos. ABC es isósceles. ¿Por qué? Pues el ángulo B es igual al ángulo A, ¿sí? A, B, C. Entonces, el lado BC es igual al lado AC. ¿Y BC quién es? Es X. Por eso acá pusimos X, ¿sí? ¿Se entiende? Digamos, esta es la justificación de por qué acá, en vez de colocar este lado, ya directamente pusimos X. ¿Está? Claro. Bueno, después si ustedes se fijan, yo estaba mirando eso, las resoluciones, en las resoluciones está hecho más largo, ¿sí? Pensando en que, en primero, buscar, a ver, lo voy a hacer en rojo, este lado, usando el triangulito este, en vez de buscar esta que está acá, buscaron este de acá abajo, bien. Y después, ¿qué hicieron? Trabajaron con el triángulo rectángulo grandote. ¿Para qué? Para buscar todo este lado. ¿Sí? Entonces, es decir, primero trabajaron, después ustedes chequenlo, no voy a hacer el razonamiento, primero trabajaron con este chiquito. Con este chiquito. Bueno, ahí me quedó.
¿sí? Con el que, según los nombres que le pusimos nosotros, DCA. Y buscaron esto que está acá. Y después trabajaron con el triángulo rectángulo, pero el grandote este, que es DBA. ¿Y qué buscaron? Todo esto. Entonces, ¿cómo buscaron X? Esta partecita. Ah, para buscar X, ¿qué hicieron? Al más grandote, o sea, a BD, le restaron esta parte. Le restaron DC. Y ahí te quedas con X. ¿Sí? Pero bueno, este es mucho más rápido, pero bueno, te tendrás que dar cuenta de esto. Pero si no, se puede trabajar de esta forma. Después chequenlo ahí en las resoluciones que están resueltas. Entonces, lo que yo les recomiendo es que hagan mucho hincapié en este tipo de ejercicios, porque son los que, digamos, más factibles que se tomen, tanto como los problemas, ¿no? Porque son más de pensar, no son tan directos. Es ir rebuscándoselas para llegar a lo que te piden. Bueno. Y después había alguno más, pero bueno, ya acá también está hecho el grafiquito. Lo leemos y les dejo hecho para si alguno se quiere copiar el grafiquito. Es bastante simple. Dice, una escalera de 6 metros de longitud está apoyada contra un edificio. ¿Sí? Entonces acá tengo el edificio y acá tengo la escalera. Dice, si la base de la escalera, o sea, la base es esta, se encuentra separada a 1,8 metros de la base del edificio. La base del edificio es esta. Esta es la base. Determina el valor de ¿qué? De los ángulos interiores del triángulo. ¿Sí? Este se supone que es recto. Entonces lo que tenés que determinar es alfa y beta en este triángulo rectángulo. ¿Sí? Es también un ejercicio similar a resolución de triángulos rectángulos, pero bueno, adaptado a esta situación. ¿Sí? Bueno, y así ustedes van a ver en el manual que hay un montón de problemas más. A nosotros por el tiempo no nos queda tiempo, porque toda la segunda parte es bastante densa de contenido. Entonces, bueno, ya me quedo tranquila que hicimos un par de ejemplos, la teoría la tienen toda, después es cuestión de practicar, ¿sí? Y la ventaja que tienen ustedes es que ahí en Miel tienen subido todas las resoluciones. Entonces, cuando se traban, obviamente, aparte de poder preguntar por los foros, se pueden ayudar con eso. Entonces, esperen que voy a Teams. Acá estoy. No. Ahí. Bueno. Entonces, vamos a hacer así nos queda como ordenada la clase. Hacemos un corte ahora hasta las 5. Y a las 5 arrancamos con la segunda parte, que es esto de funciones trigonométricas de cualquier ángulo. ¿Les parece? Así no se hace tan denso todo seguido. Claro, ¿Sí? Bueno, yo lo escribo en el chat igual. Yo voy a dejar de grabar, así después no se hace tan larga.